Bienvenidas y bienvenidos a Psique y Arte 2026, primer Congreso de las Naciones sobre Psicoterapia y Arte Transpersonal. Un encuentro internacional que reúne a terapeutas, artistas, educadores y a buscadores del alma de todo el mundo. Este Congreso abre un diálogo que trasciende fronteras. Cada disertación que presentamos forma parte de un tejido global de voces y miradas. Voces que invitan a reflexionar, a sentir y a expandir la comprensión de lo humano desde un enfoque ético, sensible y transformador. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Ahora, damos inicio a esta disertación. Soy la doctora Adriana Andrea Fiore, médica, terapeuta transpersonal, fundadora de Bio Nueva Humanidad y autora del manual Medicina Viva para la Nueva Humanidad. Gracias por estar acá. Gracias a este Congreso de las Naciones, gracias a las autoridades de la Asociación Colegio de Profesionales en Psicología Transpersonal, gracias al doctor Leonardo Maldonado, gracias a todas las autoridades que forman parte de esta institución por convocarme a ser parte, por estar año tras año avalando mi actividad institucional a través de los cursos que la plataforma Bionueva Humanidad presenta como posibilidad de formación. Gracias por confiar y esta es la hermosa oportunidad para compartir con todos ustedes la apertura de un diálogo necesario entre disciplinas que por muchos años se mantuvieron separadas. Es muy interesante esta posibilidad al elegir el tema sanar desde la conciencia, la medicina y la psicología en diálogo. Fue muy importante para mí poder estar en este momento compartiendo con todos ustedes desde mi perspectiva, desde mi expertise, desde mi conocimiento, cómo es que llegamos a integrar ambas miradas. Hace más de 20 años que comencé a ejercer la medicina de modo convencional. Soy médica recibida en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, investigando y articulando conocimientos y experiencias con el propósito de descubrir el puente entre la medicina, la psicología y la conciencia. Comencé a formarme en decodificación biológica, en decodificación arquetipal. Me he formado en varias herramientas y también como terapeuta transpersonal. El tema que hoy propongo con esta disertación es poder mirar el síntoma como una información coherente, como una oportunidad, como tal vez, como un camino, y como tal, como un puente entre la biología, la emoción y la historia personal. Y es por esto que desde este concepto, la biología, la psicología, la medicina, las emociones encuentran un lugar común. Comencemos diciendo que el cuerpo no se equivoca, que el cuerpo recuerda y cuando habla no pide silencio, sino que pide conciencia. Sanar desde la conciencia, ¿qué significa? Y podemos decir que significa que el cuerpo, además de que no se equivoca, presenta esta posibilidad biológica. El síntoma cuando aparece es una descarga de una tensión que se estaba manejando a nivel del cuerpo mental y emocional. Y cuando ya esto no puede sostenerse, hay una biología que hace una transducción de este quantum de energía. Y así es como la biología del cuerpo funciona a modo de descarga transductora
de aquella energía mental y emocional que no ha podido ser procesada. El síntoma no es un enemigo, es en lo profundo la biología, la mente, la emoción y la historia personal dialogando. Y cuando podemos escuchar ese diálogo con atención, aparece un sentido, aparece una dirección, aparece una oportunidad de transformación. Si hablamos de una visión médica tradicional con una lógica que mira al órgano que presenta el síntoma a través de una visión más dura, desde la ciencia dura como es la medicina, la visión es estadística. Se indican tratamientos en función de una clasificación. Y por eso también yo siempre recalco cuando doy los cursos que no hay que identificarse con el diagnóstico, porque el diagnóstico siempre es un nombre y apellido, una forma de nombrar lo que está pasando, lo que está aconteciendo, para que quien lo lee sepa y se ubique de qué se trata. Esto no quiere decir que haya que identificarse, porque la identificación implicaría entrar en un modo estadístico a donde todos los diagnósticos y los tratamientos pertenecen a un sistema que es la curva de Gauss, X media más menos dos desvíos estándar. El área bajo la curva estadísticamente es lo que valida la ciencia como lo normal, que en definitiva, en esta definición, lo normal sería lo más frecuente. Por lo tanto, la gran pregunta que sigue es, ¿qué pasa con lo que no es tan frecuente? ¿Estaría siendo anormal? Bueno, estos son los temas centrales, pero a la vez derivados de comenzar a pensar desde otro lugar, pensarnos y pensar desde otro lugar qué significa un síntoma, qué significa una enfermedad y entonces, en este caso, cómo podemos mirar el tratamiento adecuado. Desde mi expertise profesional, soy una convencida de que lo mejor es que el tratamiento sea un traje a medida. Entonces, cuando podemos escuchar este diálogo de la biología, la mente, la emoción y la historia personal, dialogando con atención, hay en ese diálogo muy atento, podemos encontrar un sentido, un camino, una dirección o una oportunidad para transformar. Por otro lado, además de la visión médica que acabo de compartir, está la visión psicológica tradicional, que tal vez analiza la historia, la emoción y el comportamiento también desde un lugar más estandarizado. En consecuencia, estos abordajes, si se mantienen paralelos, tal vez simultáneos, pero más en una actitud paralela separada, no están logrando una integración y mucho menos una respuesta profunda para el paciente. Desde nuestra visión integrativa, desde la medicina integrativa, la hipótesis central es que solo sanamos cuando unimos lo biológico, lo emocional, lo simbólico y lo espiritual en un mismo mapa. Vamos a intentar integrar el enfoque. Sanar desde la conciencia es comprender que el ser humano no funciona como un conjunto de partes aisladas, sino es un sistema vivo donde todo se influencia mutuamente. Hay cuerpo, hay emoción, hay símbolos, recordemos que símbolo significa unión, y propósito. Y todo esto forma un entramado. Cuando una de estas capas se mueve, todas las demás responden. Y quiero compartir una forma de mirar esto como en una clasificación que puede ser útil, operativa, pensándolo como cuatro conciencias.
Una conciencia biológica, una conciencia emocional, una conciencia simbólica y una conciencia existencial. Esto es el modo de mirarlo para poder integrarlo en un contexto y proceso terapéutico. Si comenzamos por la conciencia biológica nos invita a ver la lógica biológica profunda del cuerpo. En este caso, por ejemplo, las leyes biológicas de Hammer muestran que todo sistema posee aquella forma de manifestar los síntomas para que el síntoma sea una respuesta adaptativa ante un conflicto vivido en soledad. Recordemos que Hammer define el inicio con un bioshock. Y esto tiene la característica de ser vivido en soledad, con la sensación de que no existe salida posible. Cada tejido, según derive de su respectiva capa embrionaria, en el embrión trilaminar, aproximadamente alrededor de las primeras semanas de gestación, cuando el embrión es trilaminar, que aún no se ha plegado para dar una forma tridimensional al ser que se está desarrollando, ahí podemos diferenciar tres capas: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. El endodermo es la capa que protege la supervivencia básica. El mesodermo es el que repara, sostiene y defiende. Y el ectodermo gestiona vínculos, contactos, límites, porque es esa capa de la cual va a derivar la piel y el sistema nervioso, que son nuestros puntos de contacto con el exterior, con el otro, con el entorno. El cerebro coordina estos procesos como un mapa perfecto. Tiene correspondencia con el tronco cerebral, con el cerebelo, con la sustancia blanca y con la corteza cerebral. Y así es como trabaja una red que responde a los shocks biológicos, emocionales y de percepción que son vividos de esta manera, sin salida y en soledad. Por eso, desde la mirada integrativa, el síntoma no es un error. El síntoma es una solución biológica perfecta. Si vamos al área de la conciencia emocional, podemos llamarla como el segundo plano. El primer plano era la conciencia biológica, el segundo la conciencia emocional. Esta conciencia emocional es la que nos enseña que la enfermedad no solo surge de lo que vivimos, sino de cómo el sistema nervioso lo atraviesa. La neurobiología del trauma nos muestra que la energía emocional bloqueada, esa que no se pudo expresar en el momento, y recordemos que hay información para nuestro sistema que puede ser compresible cual archivo zip. La emoción no lo es. Emoción viene de emotion, que quiere decir energía en movimiento, y la energía no es compresible, no hay posibilidad. Por lo tanto, si no puede expresarse en su momento, se aloja de una manera activa y se aloja como una memoria somática. Es una memoria que queda en el cuerpo. Si buscamos una ubicación, podemos ir al sistema límbico y todas las conexiones que a la vez este sistema límbico tiene en su entramado biológico. Y por otro lado, si traemos también la teoría polivagal nos recuerda que el cuerpo no busca felicidad, el cuerpo busca seguridad. Y cuando se pierde esa seguridad, se activa entonces la respuesta de lucha, de huida o de colapso. Aquí, sanar en este nivel de conciencia emocional o plano 2, sanar es regular el sistema nervioso, liberar energía congelada y permitir que la emoción encuentre expresión. Luego tenemos un tercer plano que es la conciencia simbólica. Llamémosle la tercera conciencia, si las vamos ordenando en etapas.
Y acá es, en este espacio de la conciencia simbólica, es donde la medicina, la psicología y el arte se encuentran. El cuerpo habla un lenguaje metafórico. La metáfora es la que está pudiendo dar esta expresión. Me pesa la espalda, no puedo respirar, no digiero esto. Los símbolos, las imágenes, los arquetipos permiten acceder a capas profundas del inconsciente. Y a veces una sola imagen revela una verdad emocional que años de palabras o de intentar verbalizarlo no logran alcanzar. Por supuesto que la palabra es muy importante, es una forma clave de expresión, pero recordemos que el dolor, lo primero que quita es la palabra, es el poder decir. Por lo tanto, muchas veces un símbolo puede abrir este camino. El símbolo no es accesorio, es una puerta directa al campo emocional y energético. El arte, el color, el trazo, el movimiento, la música, permite transformar la escena interna y reorganizar eso que estaba disperso o fragmentado. Si continuamos con los planos, vamos a un plano 4 de conciencia espiritual o existencial. Finalmente, en este plano o en este nivel de conciencia espiritual o existencial, es donde miramos el guión generacional y el sentido de la vida. Aquí es donde podemos integrar qué, el proyecto sentido, lo transgeneracional. ¿Qué nos recuerda todo esto mirándolo en niveles de conciencia? Y también, si me permiten, traigo un poco el esquema y lo que transmite la teoría de Garnier-Mallet, a donde la organización en planos hasta llegar al plano 4, donde nos habla del doble cuántico, donde nos habla del plano del alma, del viajero. Este es el lugar a donde comprendemos que somos seres multidimensionales con estos niveles de conciencia y que estamos viviendo simultáneamente procesos conscientes e inconscientes que moldean nuestra realidad. Sanar en este nivel es literalmente actualizar la biografía, liberar lealtades invisibles y reconectar con un propósito propio. En este momento, en este punto, yo quiero compartirte, traer un fragmento de mi manual Medicina Viva para la Nueva Humanidad, porque de alguna manera sintetiza la visión de esta integración que venimos desarrollando. La humanidad está cambiando. Lo vemos en la forma en que los cuerpos se enferman, en la sensibilidad emocional que se expande, en la necesidad creciente de sentido. Estamos dejando de ser solo humanos biológicos. Estamos despertando a nuestra dimensión vibratoria. Por eso, la medicina también debe cambiar. La medicina integrativa no es solo una suma de técnicas. Es una visión del ser humano como totalidad dinámica, interconectada, vibracional y espiritual. Una medicina que integra la evidencia científica, la sabiduría ancestral y la percepción energética, para acompañar a cada persona en su proceso único de sanación y expansión. En esta medicina, el terapeuta no es un solucionador, es un acompañante consciente, un testigo que ayuda a modular el campo del otro con presencia, palabra precisa, escucha profunda y herramientas adecuadas. Y sobre todo es una medicina que respeta el proceso, que no impone, no fuerza, no anula, sino que reconoce que cada persona tiene un momento, un ritmo, una sabiduría interna que marca el cambio. Sanar desde la conciencia en este diálogo entre la medicina y la psicología es mirar el síntoma desde todas estas capas.
la capa biológica, la capa emocional, la capa simbólica y la existencial. Es ver qué órgano habla desde la medicina, es ver qué emoción lo sostiene desde la psicología, es ver qué símbolo lo representa desde el arte y el inconsciente, y qué historia o propósito está pidiendo actualizarse desde la dimensión existencial. Aquí es donde la medicina y la psicología encuentran su punto de encuentro más profundo. La medicina aporta la lógica biológica del cuerpo, y la psicología aporta la lógica emocional de la experiencia, y juntas permiten comprender que el síntoma no es solo un evento físico ni solo un evento psíquico, sino una expresión integrada de ambas realidades dialogando en un mismo ser humano. Cuando estas cuatro dimensiones se integran, el síntoma deja de ser un enemigo y se convierte en una brújula, una señal precisa de ese diálogo interno que necesitamos escuchar. Es una invitación a volver al eje, una oportunidad de expansión, coherencia y verdad interna. Sanar desde la conciencia es, en esencia, volver a ser uno mismo y hacerlo desde un puente donde la medicina y la psicología dejan de estar separadas para poder acompañar juntas ese camino de transformación. Por eso, hoy estamos acá compartiendo este tema y para unir, además, y comprender que pueden estar unidas, que es sumamente transformador que caminen unidas el diálogo, la medicina y la psicología, y que en definitiva es algo que nunca debió estar separado. Quiero proponerte además una idea que es central en mi trabajo, te la quiero compartir, es el síntoma es una obra de arte biológica, trayendo todos estos conceptos, integrándolos de alguna manera. Sí, es una obra de arte, es una composición donde la biología, la emoción, la historia internalizadas se encuentran para decir algo que de otro modo no podría ser dicho. Un dolor muscular, por ejemplo, puede ser la tensión de sostenerlo todo. Una bronquitis puede ser esta inflamación bronquial, una historia de falta de aire para contar algo y además con bronca, ¿no? Porque la bronquitis habla de bronca en el territorio. Un colon irritable puede ser un límite que no aprendí a poner. Una alergia puede ser el recuerdo cuerpo a cuerpo de algo que no toleré o donde se puso en riesgo mi integridad en algún aspecto, de alguna manera. El síntoma, como toda obra, revela un conflicto y propone un camino. Entonces, cuando unimos medicina y psicología, sucede realmente algo extraordinario. Encarándolo con esta perspectiva unida, integrada, la persona deja de ser paciente y se convierte en protagonista. Y además puede, de alguna manera, con la guía terapéutica, convertirse también en un observador de su realidad para poder generar cambios. El paciente o consultante comprende qué le pasa y por qué. Más que por qué, para qué le pasa, para qué le sucede lo que le sucede. Puede identificar la escena emocional, encuentra entonces la metáfora interna y puede a partir de ahí resignificar su historia. Y aquí es donde entra el arte como una gran herramienta, como un puente. Es realmente un puente. Una imagen puede abrir una memoria, un color puede movilizar un estado, un trazo puede activar una emoción que la palabra no nombra. Un símbolo puede transformar un patrón inconsciente. Un movimiento corporal puede liberar un trauma fijado. Si lo queremos armar matemáticamente,
juguemos, armar una ecuación, podemos decir que medicina más psicología más arte es igual a verdadera profundidad clínica. El arte es maravilloso, pero además está clarísimo que no es adorno. El arte es neuroplasticidad en acción. Es un acceso directo al inconsciente, es una herramienta clínica con rigor. En Bio Humanidad les cuento que trabajamos con imágenes, con neurodibujos, con símbolos, con actos creativos, con visualizaciones guiadas, con sonidos, vibraciones, con metáforas y con una gran herramienta que es poder desde la perspectiva de lo simbólico, de lo artístico y de la neuroplasticidad, podemos hacer planteos gráficos con neurodibujos para que las neuronas espejo puedan tomar esta nueva red que estamos dibujando, que estamos presentando con un planteo particular ante un síntoma al cual solo como primer paso se le puede plantear conectar con los recursos. Recursos internos que hay que ayudar desde el punto de vista terapéutico a que el paciente consultante descubra o que reconozca, porque tal vez los tiene, pero no los puede ver. Entonces, esto de incorporar el arte como una gran posibilidad desde el punto de vista biológico, no solo que manifiesta con un lenguaje simbólico, sino que permite que nuestro cerebro, a través de la neuroplasticidad, pueda tomar ese camino de salida, pueda tomar esto como una opción desde lo creativo hacia la acción. Convengamos que nuestro cerebro, hemisferio derecho o hemisferio izquierdo, para las personas que son diestras, el cerebro derecho tiene una actividad mucho más creativa, el hemisferio izquierdo, mucho más analítica. Bueno, cuando logramos activar la creatividad, el hemisferio derecho es quien le dice a través del puente interhemisférico al cerebro izquierdo o al hemisferio izquierdo qué es lo que tiene que hacer. Y no les quepa duda que el hemisferio izquierdo va a hacer todo lo necesario para encontrar el camino y llevar a la acción la comanda que ha recibido desde el lugar creativo. Hay un caso clínico que les quiero compartir que es de alguna manera integrador y que podemos verlo a través de estos planos que hemos nombrado. Este es el caso de una paciente de 42 años que se presenta a la consulta con broncoespasmos recurrentes desde hace aproximadamente 2 años. Este caso, si comenzamos a analizarlo por el plano biológico, los bronquios y los alvéolos hablan de un conflicto que tiene que ver con el territorio, que tiene que ver con el miedo a perder territorio vital, también con el miedo a perder el aire, con miedo a morir, con miedo a quedar atrapado. Estas son las tonalidades. Y con bronca en el territorio o en el espacio vital. La bronquitis que conlleva inflamación está hablando de bronca, de enojo, pero más que enojo, bronca. Si el cuerpo estaba actuando una solución biológica y pudiera hablar, diría, si estoy en peligro, necesito más aire, más oxígeno y más espacio vital. Y necesito este intercambio con mi espacio vital. En el plano emocional hay un sistema nervioso en hipervigilancia. Hay un trauma, evidentemente un trauma no resuelto, una separación, en este caso puntual, de esta paciente de 42 años, había un antecedente de una separación abrupta 2 años antes. Y lo que sintió literalmente en esta separación abrupta fue, me falta el aire. Me falta el aire. Y
en los broncoespasmos, el tiempo que está más comprometido suele ser el tiempo expiratorio, a donde el bronquio ocluye por miedo a la pérdida. Ocluye esa salida del aire, por eso hay un silbido en la expiración. Esto que les digo es importante porque al final vamos a ver un ejercicio somático particular para poder ayudar a esta liberación también desde lo somático. El plano 3, si hablamos del tercer plano simbólico y artístico, hablamos de lo biológico, lo emocional, vamos a lo simbólico y artístico. En las consultas sucesivas, que fueron varias consultas, 3 consultas, le pedí que dibujara cómo se siente su pecho, como que me lo exprese en un dibujo, porque aquí también con el dolor estaba ciertamente anulada la palabra. Y acá no importa el talento, acá importa el símbolo. ¿Qué es lo que dibujó? Dibujó un rectángulo cerrado sin ventanas. Entonces le pregunté, ¿quién está ahí dentro? Y ella respondió, una niña que grita, pero nadie la escucha. Este dibujo, por supuesto, que abrió un camino a donde las palabras no estaban y comenzaron a aparecer. Y esta fue una apertura que hasta el momento no había logrado. Si continuamos avanzando y vamos al plano 4 y hablamos de lo familiar, del contexto, del entorno, pudimos trabajar desde el transgeneracional su árbol genealógico y qué era lo que había sucedido. Bueno, la historia con la que estaba conectada era la historia de su abuela materna, que había muerto por falta de aire en el parto. Una frase repetida de la familia que ella misma expresó en este trabajo desplegando su árbol genealógico y recordando otras mujeres con historias similares a modo de repetición. Las mujeres de esta familia no respiran, como no hay respiro en esta familia, ¿no? Es una cosa atrás de la otra y situaciones graves. Más allá de la escucha, pudo comprender que el cuerpo estaba expresando un legado. Entonces ya con todas estas herramientas y con todo este transitar, desde lo biológico, lo emocional, lo simbólico y artístico, lo transgeneracional, podemos llegar a este plano de la conciencia, a donde hacemos todos ejercicios conscientes, trabajando en las sesiones, respiración, movimiento somático. La respiración en particular, por lo que hoy les marcaba con respecto a la expiración, hacer respiraciones en tiempos formando una figura cuadrada, inhalo 4, sostengo 4, exhalo en 4, retengo 4, y así comenzar a hacer un ritmo respiratorio consciente, regulador. También intervenimos con una reparación simbólica, con un acto psicomágico, por supuesto, de alguna manera entregándole este paquete de información a su abuela, iluminando este camino y también claramente quedando solo unidas por el amor, ya no más con una lealtad invisible, y también buscando simbólicamente nuevas imágenes que abran una nueva posibilidad y un nuevo camino hacia el futuro. Un día después de estas 3, 4 sesiones, dijo, siento que puedo respirar por mí misma. Y los broncoespasmos fueron disminuyendo, fueron cediendo y disminuyendo hasta desaparecer. Esto no es porque sanamos un pulmón o porque sanamos los bronquios o los alvéolos. Esto es
porque se actualizó una historia. Y esta historia que se actualizó se fue actualizando paso a paso y en ningún momento dejamos ninguna herramienta de lado, por supuesto que tampoco aquello que le había sido indicado de manera convencional. Simplemente hubo un momento donde ya no fue necesario. Por lo tanto, cuando algo se hace consciente, deja de actuar como destino y empieza a actuar como camino. Mi forma de trabajar, con la que enseño y con la que me desempeño profesionalmente, tiene, si lo queremos resumir, 5 pilares. Como principal, la presencia regulada del terapeuta. El terapeuta es campo. No interpreta, no invade, acompaña. Segundo, una escucha multidimensional. El síntoma se escucha en 5 lenguajes, como mínimo: biológico, emocional, simbólico, energético y narrativo. Intervenciones precisas y es según lo que va emergiendo. Puede haber regulación somática, puede haber una intervención con decodificación, con un lenguaje simbólico, la reparación transgeneracional, puede ser un acto creativo, según lo emergente. Cuarto, la integración de la experiencia es un paso fundamental. Lo que no se integra se repite. Y porque además esta integración deviene de un reordenamiento de información y una liberación de energía. Una energía que al ser liberada comienza a estar disponible para lo nuevo. Y quinto punto, la actualización del sentido vital, porque en realidad esto queda resignificado dentro de un propósito. Establecer también este concepto es importante porque sin propósito no hay camino y tampoco hay movimiento. Habrá entonces una presencia regular del terapeuta donde no se piensa el paciente, no se proyecta sobre el paciente, se acompaña lo emergente y el terapeuta es campo coherente y regulador. Hay una escucha multidimensional, como dijimos, biológica, emocional, narrativa, simbólica y corporal. Y hay una integración, una intervención integrativa con regulación somática, trabajo simbólico, decodificación biológica, reparación transgeneracional y reconexión con el propósito. Recordando que la presencia sana más que cualquier técnica. El síntoma entonces cambia. Y cuando el síntoma cambia o encuentra ese camino de salida, el cuerpo se afloja. El sistema nervioso comienza a regularse, la historia comienza a ser más liviana, al menos deja de pesar. La persona recupera esa energética y recupera su poder y aparece el eje, aparece el sentido. Y lo que es más importante, deja de actuar desde el trauma y empieza a actuar desde la libertad. Hay una frase para recordar muy interesante que es: sanar desde la conciencia no es eliminar un síntoma, es permitir que se transforme en una actualización de vida. Quiero cerrar esta idea con lo siguiente: el ser humano no es un cuerpo que siente ni una mente que piensa, sino que es una obra viva que busca coherencia. Es por eso que el diálogo entre la medicina y la psicología es integrador y es clave en este proceso. Cuando la medicina y la psicología dialogan, el síntoma se vuelve mensaje. Y cuando el arte entra en escena, ese mensaje encuentra forma. Y además revela información. Y cuando la conciencia lo ilumina, ese mensaje se transforma en camino. Me queda decirles nuevamente gracias por este espacio, gracias otra vez a la Asociación Colegio de Profesionales en Psicología Transpersonal por esta oportunidad
por este compartir. Gracias a cada uno de ustedes por estar acá, a cada uno de los colegas y de los disertantes que se comparten en este gran encuentro. Gracias por abrir este diálogo necesario. Soy la doctora Adriana Andrea Fiore, fundadora y coordinadora de Bio Nueva Humanidad, y creo profundamente que sanar es volver al eje y recordar quiénes somos.